2 de abril de 1982, Argentina invade las Islas Malvinas en el Atlántico Sur en busca de la soberanía que no había logrado en la mesa de negociación con el Reino Unido. Era el resultado del fracaso de las negociaciones entre los dos países. Las Malvinas se convertían en el escenario de un nuevo conflicto armado. Margaret Thatcher reacciona rápidamente a la amenaza argentina y despliega sus fuerzas militares para cuidar sus posesiones del Atlántico Sur. Era la mayor intervención militar del Reino Unido desde la Segunda Guerra Mundial. Desde 1977, la diplomacia de estos dos estados se entablaba en un juego de intereses. Estos países se veían enfrentados por la importancia histórica, económica y militar que significaba poseer las Malvinas. Los argumentos de ambos estados no permitieron una solución pacífica a una disputa de más de 150 años. Argentina reclamaba a partir de argumentos históricos y geográficos, mientras el Reino Unido lo hacía desde el interés económico y militar. Este enfrentamiento diplomático y posteriormente militar era la lucha entre una de las mayores fuerzas militares y económicas del mundo que respondía al desafío de un país sudamericano que veía en esta acción uno de los mayores actos de patriotismo de su historia. De acuerdo a la Universidad de Lanús, las Islas Malvinas se encuentran ubicadas en América del Sur, en un área próxima a los 51 grados latitud sur y 59 grados longitud oeste en lo que corresponde al Océano Atlántico Sur. Aproximadamente estas islas se encuentran a una distancia de 1.980 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y a 12.832 kilómetros del Reino Unido. Las Malvinas son un conjunto de un centenar de islas, de las cuales las dos islas mayores son la isla de Gran Malvina y la isla Soledad. La superficie total de los archipiélagos de las Islas Malvinas, Islas Georgias del Sur, Islas Sandwich del Sur y Orcadas del Sur, islas también en disputa, suman alrededor de los 16.027 kilómetros cuadrados. Historia. La importancia de las Islas Malvinas para las potencias navales se refleja en el control del tráfico marítimo. Desde la época del descubrimiento y conquista de América, las diferentes potencias navales de la época como Portugal, Holanda, Inglaterra o España reclamaban la posesión de las islas como cruce estratégico para el intercambio y control de mercancías entre los océanos Atlántico y Pacífico. El descubrimiento y posesión de las Islas Malvinas es incierto. Por este motivo existen diferentes teorías del descubrimiento y poblamiento de las islas. La teoría más aceptada es que los españoles descubrieron las islas en el siglo XVI, pero los ingleses fueron los primeros en tomar posesión de estas un siglo más tarde. Después de los procesos de independencia argentina, toma posesión de las islas, pero para 1832 el Reino Unido invade estos territorios y las conserva hasta la actualidad. Argentina no reclama su soberanía por ser el Reino Unido su mayor aliado económico, pero a partir de 1945, con la creación de la ONU, los diferentes gobiernos argentinos vieron la oportunidad de disputar las islas de manera diplomática. Años más tarde, durante las negociaciones entre 1977 a 1982, los dos gobiernos no llegan a acuerdo alguno, y después de 8 reuniones y el fracaso del 9º encuentro en marzo de 1982, Argentina decide dar por terminadas las negociaciones y procede a actuar militarmente. Por lo tanto, las diferencias entre estos dos países llevan a preguntarnos, ¿cuáles fueron los argumentos de cada uno de los países que no permitieron llegar a un acuerdo por la soberanía de las Islas Malvinas durante las negociaciones a partir de 1977 y cómo la predominancia de los intereses estatales conllevaron a un conflicto armado en 1982?
A lo largo de las negociaciones, Argentina argumenta desde posturas más históricas y geográficas a diferencia del Reino Unido, que lo hace desde intereses militares y económicos en relación a las islas. Pablo Camogli, en su libro Batallas de Malvinas, señala que los intereses de Argentina y el Reino Unido eran totalmente diferentes entre sí y presenta los argumentos de cada uno de los países en conflicto. El gobierno argentino argumenta que las Malvinas son de su posesión, teniendo en cuenta la ubicación geográfica de las islas. Es evidente que las islas están más próximas a territorio argentino que a alguna posesión británica. Además, manifiestan que las Malvinas son similares en su composición geológica a la Patagonia. Otro de los argumentos presentados por Argentina es la herencia del descubrimiento. Este país se considera heredero de todas las posesiones españolas que estén dentro de su delimitación territorial. Además, fueron los primeros en ocupar la totalidad de las islas antes de 1832, a pesar de que ya existía una colonia inglesa, pero ésta solo controlaba un pequeño sector de las islas. Estas reclamaciones obedecen a un sentimiento patriótico por el cual retomar el control de las islas podía enardecer los ánimos patrióticos de la población ante la crisis de la dictadura militar, sin dejar a un lado el interés económico que podía significar dominar las Malvinas. Pero a diferencia del país sudamericano, el Reino Unido argumenta que las islas son de su soberanía por tres motivos, estos muy diferentes a los planteados por la Argentina. El primero son los derechos de establecimiento. El Reino Unido reclama que las islas son de su dominio por haber sido los primeros en haber establecido una colonia en dicho territorio, a pesar de no haber tenido control total de la isla como sí lo harían los argentinos después de su independencia. El segundo argumento para el gobierno de este país era la ubicación estratégica de las islas. Es una prioridad para su presencia militar en el Atlántico, porque le permite tener un control casi total del océano, debido a que desde Londres, pasando por las islas de Santa Helena, Ascensión y Tristán de Acuña, hasta las Malvinas son de su control, y por lo tanto pueden controlar cualquier amenaza proveniente del norte o del sur del Atlántico. Por último, el Reino Unido tiene intereses económicos sobre la región. El petróleo fue recientemente descubierto antes del conflicto armado y esta reserva podría ser la solución a eventuales crisis en el abastecimiento del crudo. De igual forma, el cruce de las Malvinas puede ser una alternativa de intercambio comercial entre los dos océanos ante la posibilidad del cierre del Canal de Panamá. Teniendo en cuenta las posturas de los dos países, se puede afirmar que el Reino Unido tiene argumentos de mayor validez para diferentes instituciones internacionales en relación a la soberanía de las islas. Esto debido a tener una mayor capacidad de explotación de recursos que benefician a la población local. Además, la potencia militar de este país permite hacer frente a una eventual amenaza por parte de Argentina u otro país. Por esto, tener el control total del Océano Atlántico es de importancia para el Reino Unido y sus aliados ante posibles ataques o cruces estratégicos de comercio o de carácter militar. Conclusiones. Finalmente, los intereses estatales de Argentina y el Reino Unido prevalecieron y no permitieron un acuerdo diplomático, lo que terminó desencadenando el conflicto armado en 1982. El Reino Unido no permitiría perder uno de los territorios de mayor estrategia e importancia entre sus dominios de ultramar. El interés por el control de las Malvinas se da por eventuales crisis petroleras, un posible cierre del Canal de Panamá y controlar militarmente el Océano Atlántico de norte a sur, mientras Argentina lo hace más por motivos patrióticos a partir del aspecto histórico y geográfico.
Las diferencias de los argumentos presentados durante las 8 negociaciones a partir de 1977 conllevaron a que el gobierno militar argentino se lanzara a una cruzada militar en contra de una potencia militar y económica como lo es Reino Unido. El fracaso de la diplomacia y las relaciones entre los dos países mantienen aún sus repercusiones a nivel internacional. Los intereses de cada uno de los estados provocaron que se llegara a la guerra en 1982 y no han permitido un acuerdo por parte de Reino Unido y la Argentina. Las Malvinas aún se mantienen en disputa, aunque los intereses de cada pueblo solo se verán en las relaciones diplomáticas de estos países y no en un escenario bélico como sucedió hace 34 años.